Y si le pusiéramos un nombre al mensaje de esta noche, hablaríamos de permaneciendo en la palabra de Dios. Y hoy en día, crecer es una decisión que tenemos que tomarnos muy en serio. Hoy en día, crecer espiritualmente debe de ser una prioridad en nuestra vida. Usted no puede decir como joven, yo no quiero crecer. Usted no puede decir como joven, estoy bien donde estoy, no puedo más. Porque en el momento en el cual usted decide no crecer y no avanzar, usted se estanca. Diga conmigo, se estanca. Tenemos que tener el deseo y el anhelo de crecer en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no crezco en mi relación con Dios, yo le estoy diciendo a la circunstancia, yo me voy a conformar con lo que tengo. Muchos acá, a principios de año 2025, como yo lo hice, tal vez me imagino que usted también lo hizo, muchos acá hicimos unas metas del año 2025. Algunos metas físicas como quiero adelgazar, quiero ir al gimnasio, tal vez meta profesional, quiero un nuevo trabajo, tal vez alguna meta educativa como quiero terminar y entregar la tesis de mi grado, o quiero hacer una maestría, un posgrado, etc. Y a octubre, ya estamos en la víspera de cerrar el año, estamos al doblar de la esquina de cerrar el año 2025 y usted dice, bueno, no logré esta meta y me conformo, será para el 2026. En el momento que tú hablas y accionas en esa forma, te estancas. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no puede caminar bajo esa dimensión. El Hijo de Dios tiene que caminar porque para un día, lo que para ti es 3 meses, Dios lo puede hacer en un día. Si no lograste lo que lograste de enero a septiembre, ¿quién te dice a ti que no lo puedes lograr en este mes de octubre? Hay una demanda que tú y yo tenemos que caminar para poder crecer espiritualmente. ¿Me siguen? Entonces, es posible que donde tú estás hoy, dile que está a tu lado, donde estás hoy, es producto de la decisión de conformarte. Es decir, que donde yo esté hoy, si estoy en un lugar que no me siento cómodo o que me siento estancado, posiblemente sea el producto de una decisión que yo tomé o que yo no tomé. Puede ser el producto de yo conformarme a las circunstancias adversas y creerle la mentira a Satanás y no creer lo que ya Dios dijo que ya me entregó. Amén. Entonces, no podemos quedarnos en el nivel de la fe que vivimos ayer. Déjame bajar para decírtelo más claro. No podemos quedarnos en la fe del ayer. Tú no puedes quedarte a vivir la temporada de septiembre, de agosto, de julio. El milagro que tú viviste en junio no puede sostenerte el año entero. El milagro que tú viviste ayer no va a ser la victoria que tú vas a tener hoy. Por eso, continuamente tú tienes que tener algo que se llama disciplina. Di conmigo, disciplina. Y mire que dice la palabra en Jeremías 9:24. Mas, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En esta versión que yo tengo, dice, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprenderme de que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues el que a mí me agrada, afirma el Señor. Miren cómo la palabra en Jeremías dice, ¿en qué debemos de gloriarnos? Algunas personas se glorían de tener el último iPhone, de tener los últimos Jordan, de tener 18 de brazos, diácono, como van al gimnasio, tener 18 de brazos. Se glorían tal vez del carro que tienen, del trabajo que tienen, de la empresa que tienen. Pero Dios dice que nosotros debemos de gloriarnos ¿de qué? De conocerlo a Él. Entonces, para nosotros debe de ser una prioridad tener el carácter de Cristo, número 1, ¿verdad? Y conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la vida, mire que dice aquí, el crecimiento de algo no viene por accidente. Interviene un proceso para que el crecimiento de algo suceda. ¿Cómo así, anciano? Si una planta crece porque sí.
No, para que esa planta crezca debe haber un proceso que esa planta tiene que vivir. Tiene que haber sol, tiene que haber una tierra, tiene que haber agua. Todos esos anteriores es el proceso para que esa planta crezca. Así sucede en nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual no tiene disciplina, no va a haber un crecimiento espiritual. Y no quiero hablarte de una disciplina como de corrección. Hablo de la disciplina de tú asumir responsabilidades. Hablo de la disciplina de tú asumir las tareas que tú tienes que hacer. En mi casa, por ejemplo, mis hijos tienen disciplina. ¿En qué? Que tienen que levantarse temprano, tienen que asearse, tienen que cepillarse, tienen que preparar su bulto la noche anterior, preparar lo que tienen que llevar para el colegio, tienen que orar antes de acostarse y así mismo en la mañana. Aunque Carlos José y Lujael no quieran, saben que tienen que hacerlo, porque se están educando y se están disciplinando para eso. Tal vez para ellos les cuesta, no lo quieren hacer, pero en un momento determinado ellos van a valorar el producto de esa disciplina. Así sucede en nuestra vida con Dios. Si tú y yo no tenemos una disciplina, ¿de qué? De congregarnos. ¿De qué? De adorar a Dios. ¿De qué? De buscar su palabra, no vamos a poder crecer, no vamos a poder avanzar. Diga conmigo, yo tengo que ser disciplinado en congregarme, en adorar y en orar. Yo no puedo venir a la iglesia porque me obliga el mentor. Mentores, ¿cuántos dicen amén? Yo no puedo venir a la iglesia porque el mentor me diga, no te veo los domingos. No, usted tiene que tener la disciplina de no solamente venir hoy sábado, tiene que venir mañana domingo. ¿Por qué? Porque tú tienes una palabra de un padre espiritual que tiene que recibir. Entonces, yo no puedo hacerlo para cumplir con el mentor. Porque en el momento de que yo hago algo para cumplir con el hombre, no recibo la bendición de parte de mi Padre Celestial. Amén. No podemos decir, yo no siento hacer estas cosas. Yo no puedo decir, si vamos al tema físico, me cansé, no voy a respirar más. Doctora, no puedo decir eso. Doctora, no puedo decir, me cansé, no voy a comer más. O no voy a dormir. Porque en el momento que yo diga, no duermo, tengo problemas. En el momento de que yo no le ponga alimento físico a mi cuerpo, tengo problemas. En el momento que yo deje de respirar, tengo grandes problemas, ¿verdad? Así mismo sucede en la vida espiritual. En el momento de que yo no me congrego, voy a tener problemas. En el momento de que yo no tengo un altar de oración en mi casa, voy a tener problemas. Te lo voy a decir desde aquí arriba ahora. En el momento de que yo no busque a Dios, voy a tener problemas. Entonces, tengo que tener la disciplina de buscar a Dios. Y por eso es importante este tema. Ese fue como el preámbulo para introducirte el tema. Por eso es importante de este tema que es permaneciendo en su palabra. La semana pasada aprendimos a través de nuestro pastor Miguel cómo la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y fíjese que fue de aprender esta enseñanza que vamos a hacer, póngase en modo enseñanza igual hoy, ¿eh? Como que esto fue el pastor, lo único que hay otro autor aquí arriba. Y pasamos de recibir esta enseñanza a que se manifieste la palabra. ¿Cómo se manifestó la palabra? En todos los testimonios que hoy vimos. Se creyó y se aplicó la autoridad de la palabra de Dios y fue impresionante lo que Dios hizo. Es decir, que si tú dispones tu corazón hoy a recibir lo que Dios tiene para ti, va a ser la doble porción de lo que tú vas a recibir. Amén. Tenemos que aprender a atesorar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama, su palabra. Tenemos que aprender que tenemos que vivir por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento de que nos desconectamos de esa palabra, nuestra vida pasa a carecer de propósito, a carecer de sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere que tú y yo no caminemos conforme a la palabra. Satanás no quiere que tú tomemos un hábito, una disciplina de leer la palabra de Dios. Y sin un conocimiento de la palabra,
no vamos a poder encontrarnos con Dios. Sin un conocimiento de la palabra, tú y yo no vamos a saber quién es Dios. Porque de la única forma que tú y yo conocemos a Dios genuinamente es cuando tenemos un tiempo íntimo con Él, en su presencia y a través de su palabra. Yo no voy a conocer a Dios si yo no me relaciono con Él. Y la única forma de yo relacionarme con Él es en mi lugar secreto y en su palabra. Amén. Mire qué dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es increíble. Eso lo dice David. Y fíjese cómo David expresaba lo dulce de la palabra de Dios como la miel. Hay algo que me encanta de este versículo, y a mí me regalaron un libro que es La unción de David, y ese libro lo estoy leyendo esta semana. Y le dije a mi esposa, precisamente, voy a acompañar la lectura de este libro que estoy leyendo nuevo con los salmos, Gustavo. Y empecé como a leer 10 capítulos de los salmos por día, y lo voy llevando así semanalmente. ¿Por qué? Porque los salmos, la mayoría, habla de David. Y como estoy leyendo el libro que me lleva a la historia de él, quiero concatenarlo con los salmos. Y ahí tengo un estudio diariamente. Y lo agregué. Precisamente, cuando veo este tema y veo a David, David dice, puedes ponerme el versículo nuevamente. Hay algo que quiero que veas que dice, cuán dulces son. La palabra no es o fue, es son. David habla de un presente. Ayúdeme. ¿Habla de un presente? Exacto. Un presente continuo. Es decir, la palabra para él lo edifica día tras día. No es que lo edificó ayer porque lo dejó de leer. David está diciéndote con eso que él de continuo lee la palabra. De continuo busca la presencia de Dios. De continuo se relaciona con Dios. ¿A través de qué? De su palabra. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo me deleito en la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí podemos decir, yo tengo un hábito de lectura, una disciplina de lectura con la palabra de Dios? Yo tuve que retarme a mí mismo en esa condición. Yo le dije a mi esposa en un momento determinado, yo no puedo pasar una semana sin leer la palabra. Yo no puedo venir a leer la palabra cuando me toque un jueves predicar en la casa de paz. Porque tengo que preparar un mensaje en la casa de paz, tengo que leer la palabra en ese momento. Yo no puedo leer la palabra cuando tengo una necesidad, porque tengo que leer la palabra porque tengo intercesión y tengo que prepararme por los versículos que voy a orar tal vez. Yo no puedo venir a buscar la palabra como un cortafuego. Yo no puedo buscar la palabra como el genio de una lámpara. Yo tengo que tener un hábito, una disciplina continua de yo relacionarme con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una de las actividades que el creyente menos hace es leer la palabra de Dios. Pero dile al que está a tu lado, hasta hoy. Y yo sé que este tipo de mensajes nos chocan, pero créanme, edifican. Y fue su pastor que se lo mandó. Ok. Por muchos, la Biblia es categorizada como el libro de mayor impacto. Inclusive, a nivel de lo que la impreso, es uno de los primeros libros que fue impreso en el siglo XV. La Biblia no es el libro Nacho. La Biblia no es álgebra. La Biblia no es el libro de economía que te dan en la universidad o geometría analítica, en cálculo, en ingeniería. Esos libros te dan un conocimiento en algo en específico. La Biblia es un libro que te va a llenar en todos los ámbitos. Tú tienes problemas financieros, en la palabra está la respuesta. Tienes problemas con tus emociones, en la palabra está la respuesta. ¿Quieres saber educar a tus hijos? En la palabra está la respuesta. ¿Quieres saber en tu soltería cómo debes de caminar? En la palabra está la respuesta. La palabra de Dios, su palabra, es lo que nos va a llevar al propósito que tú y yo necesitamos. Pero pregúntate, ¿cómo podemos tener una vida espiritual si no leo la palabra? Gustavo, usted que es abogado, ¿cómo yo puedo, como dominicano, saber mis derechos si yo no me sé el qué? ¿Cómo, Gustavo? Si yo no sé la constitución de mi país, yo no sé cuáles son mis derechos como dominicano.
si usted no conoce la palabra de Dios, usted nunca va a conocer sus derechos como hijo de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, Satanás siempre le va a atacar con sus mentiras. Usted nunca va a poder evitar los dardos del maligno porque no conoce la palabra. ¿Me la está cogiendo? ¿Cómo podemos conocer nuestros derechos si no conocemos la palabra? Y al diablo le encanta esto. Al diablo le encanta que nosotros los jóvenes no leamos la palabra. Porque él sabe que vamos a ser presa fácil. Él sabe que nos va a poder atacar con las emociones y no vamos a poder salir de ahí. Él sabe que nos va a atacar con Gregory y de ahí no voy a salir. ¿Por qué? Porque no conozco mis derechos a través de la palabra. No conozco la herencia que tengo que dice la palabra. No conozco lo que ya Cristo pagó en la cruz por medio de la palabra. Y mire que dijo Jesús acerca de la palabra en Mateo 4:4. Jesús dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él usó una palabra, escrito está. Es decir, que la palabra de Dios me da la capacidad de vivir y de nutrir mi alma. Porque tiene que verlo un poquito más allá. A través de la palabra de Dios, yo puedo nutrir mi alma. Es lo que me llena. La palabra de Dios es el alimento espiritual que me dará ¿qué? Número 1, alimento para mi alma. 2, fuerza para seguir luchando. 3, energía para orar. Y 4, gozo y paz. A través de la palabra yo voy a tener el gozo en medio de la crisis. ¿Por qué Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel no tenían problema? Porque conocían la palabra. ¿Por qué David cuando tenía a Goliat al frente no tuvo problema? Porque conocía la palabra. ¿Por qué estos hombres de Dios no tuvieron circunstancias en medio del proceso? Porque conocían la palabra. ¿Por qué? Porque era su alimento. ¿Por qué? Porque era lo que le daba la fuerza, la energía. Pero tú y yo, tú que no lees la palabra, ¿qué sucede contigo? Te desanimas. De que viene la crisis te desanima. De que viene el problema financiero no quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando en lo físico, cuando tú estás enfermo, tú no quieres comer. A mí me agarró un virus fuertísimo en esta semana. Y yo le decía a mi esposa, no, cocina tarde porque yo no tengo hambre. Y ella me miró raro, ¿cómo que tú no tienes hambre? Ya sabía que algo pasaba. No me siento bien, no tengo hambre. Y al final no tenía apetito, no tenía hambre. Y al final, cuando veo aquí, es que cuando yo no quiero leer la palabra, yo estoy enfermo entonces. Yo estoy enfermo porque el alimento de mi Padre Celestial no lo quiero recibir. Pero cuando yo estoy hambriento, cuando yo tengo deseo de querer más, de querer más, de querer más, yo no lo voy a leer por 5 minutos, yo no lo voy a leer por 10 minutos, yo voy a hacer de continuo, voy a buscar las historias, voy a buscar los personajes, voy a buscar las promesas, voy a ver dónde está mi problema hoy en día, y le voy a buscar la solución. ¿Pero cómo? Mediante la palabra. Y le voy a decir a la adversidad, le voy a decir al diablo, le voy a decir a las tinieblas, escrito está. Amén. Mire esto, la señal de que una persona está enferma es que no quiere el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Por eso, cuando usted está enfermo espiritualmente, lo primero que usted hace, por más que el mentor lo llame, no, yo no quiero ir a la iglesia, no me voy a congregar. O no voy, el mentor, ¿y por qué falta del discipulado? Tenía situaciones, tenía universidad, pero la universidad no y los sábados a las 3 de la tarde. Y buscan excusas. ¿Por qué? Estás enfermo. Diga conmigo, enfermo. Y hay 3 cosas que te quiero enseñar que son las principales que como hijos de Dios debemos de hacer con la palabra. Diga conmigo, meditar. Mire que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dame el 3, sí.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Puedes dejarlo ahí. Todo lo que hace prospera. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, hay una bendición que nos persigue. Pero quiero cortarte un poquito más fino con el tema de meditar y te voy a explicar primero qué no es meditar. Meditar no es abrir la Biblia una vez al año cuando tienes un problema y dices, Señor, háblame. Meditar no es, tengo un problema, déjame ver qué dice la palabra, 1, 2, 3, abrí y Judas se crucificó y Judas se suicidó. Espérate, no era eso. Vuelvo y la cierro, 1, 2, 3, vuelvo y hablo, honra a tu padre y a tu madre. No, yo tengo problemas con mi mamá y yo no la voy a honrar. Eso no es meditar en la palabra de Dios. Meditar no es tener una notificación de versículo del día de la Biblia y hoy te salió el versículo del día. Eso no es meditar en la palabra. Meditar en la palabra no fue que tu mentor te mandó una palabra de un versículo en un print y ahí viene y tú dices amén. Eso no es meditar en la palabra, decirle amén al mentor. Meditar en la palabra no es memorizarte un versículo y llevarlo como una carretilla. Eso no es meditar en la palabra. ¿Qué es meditar en la palabra? Anote. Significa establecer el pensamiento en algo con la meta de aprender. Meditar es reflexionar. Meditar es atesorar la palabra de Dios y hacerla parte de tu vida y guardarla en tu corazón. Cuando yo medito en la palabra, yo la estoy haciendo parte de mí. Cuando yo medito en la palabra, yo sé que tengo una situación en particular, pero yo quiero a través de ella sanarme y crecer en esa área. Cuando yo medito en la palabra, yo la escudriño, yo busco, yo no me quedo en una simple lectura, yo quiero vivirle que sea parte de mí. Todos estos hombres de Dios, cuando vivían en la palabra, manifestaban lo que vivían. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, vamos a comenzar a vivir y a exponer hacia afuera lo que es la palabra de Dios. Por eso, cuando tú meditas en la palabra, fuiste a una reunión y te ponen de primero en la fila y tú eres el último en que llegó. Por eso, cuando tú meditas en la palabra, el favor inusual de Dios te acompaña y te persigue. Por eso cuando tú meditas en la palabra, tú puedes recibir acceso donde cuando humanamente no hay acceso. ¿Por qué? Porque te empodera la cobertura ¿de qué? De su palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando leímos el Salmo 1 dice, medita en ella de día y de noche. Es decir, que era algo continuo. No dice la palabra medita en Instagram de día y de noche. No dice la palabra en TikTok medita o en Facebook. Dice en la palabra. Cuando tú meditas en la palabra, ¿qué tú estás haciendo? Llenando tus pensamientos ¿de qué? De los principios de Dios. Cuando tú como joven meditas en la palabra, tú le estás diciendo a tus pensamientos, quiero lo que edifica. Quiero a Dios en mi vida. Quiero los pensamientos de Dios en mi vida. Quiero conocer su verdad. Quiero conocer los principios. Quiero conocer por el cual Él me creó a mí. Llena tu mente con la palabra de Dios, no con las mentiras de Satanás. Llena tu mente con la palabra de Dios y deja de hacerle caso a las mentiras que Satanás dice de ti. Aprende. Miren un ejemplo. Cuando tú meditas en la palabra, te pueden quemar la Biblia, te pueden botar la Biblia, te pueden decir, no puedes leer la Biblia, te puede pasar como a Daniel. A Daniel le dijeron no, y él sí. Y pues tú lo hiciste, te voy a llevar de los leones y te van a comer los leones. Y mire qué pasó con los leones. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en él. No era un documento físico, no era un documento de un libro. Era que la palabra, él meditaba de día y de noche y él vivía la palabra. Tú y yo como jóvenes tenemos que aprender a vivir en esa palabra. Amén. Y usted me dirá, anciano, ¿cómo así? Usted me está diciendo que aparte
de la universidad que yo tengo, que estoy en ingeniería, tengo que ponerme a estudiar y a meditar en la palabra. Y tengo que venir a un ensayo a las 4 de la tarde de alabanza también. Y tengo que estar aquí 1 hora antes porque me toca servir. Y usted quiere, y a pesar, tengo el mentor a Gustavo que no me suelta, que tiene que venir a saludarlo porque tengo que venir a los servicios. Y él, yo sé que me di cuenta de lo que Gustavo está haciendo. Es que él quiere una foto conmigo, no una foto conmigo. Es para ver si yo vine a la iglesia que Gustavo me hace eso. Entonces, aparte de todo esto, aparte de que tengo que cumplir en mi casa, porque a mami le dio ahora que tengo que ayudarle a fregar, a mami le dio ahora que yo tengo que ayudarle en la casa, usted me dice a mí, anciano, que yo tengo que sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y yo te lo voy a decir desde aquí arriba. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Sí. Tan simple como eso. Porque cuando tú aprendas a vivir eso, todas tus circunstancias adversas van a caer. Como cayeron los muros en Jericó, así van a caer. Pero cuando tú y yo pensamos así, por eso es que no salimos de la situación de estar deprimido, cuando pensamos así, que es una carga la palabra de Dios. De leer la palabra y buscar a Dios es una carga. Por eso Satanás tiene ventaja sobre ti. Pero hasta hoy. Porque a partir de hoy tú vas a llenar tu mente de la palabra de Dios y Satanás no tendrá lugar para esa mentira. Recuerda que te había mencionado 3 cosas. Número 2, primero era meditar en la palabra. Número 2, obedecerla. La obediencia viene como producto de meditar y pasar tiempo en su palabra. Mientras me lleno de la palabra, obedezco la palabra. Mientras yo me lleno de la palabra, yo la obedezco. Pero ¿qué pasa? Que yo no puedo obedecer la palabra si yo no medito en ella. Yo no puedo. Jesús no iba a hacer lo que tenía que hacer en la cruz si antes Jesús no conocía la palabra. Jesús pudo enfrentarse a Satanás en el desierto porque él conocía la palabra. Pero aparte de conocerla, no bastó con conocerla, tenías que obedecerla. Cuando la mujer que tenía que ya morir, porque la viuda, que su hijo además tenía el pan para comer, y vino el profeta, esta mujer recibió al profeta y él le dijo, hazme a mí primero. ¿Qué detona esto? Que para la palabra de Dios, muchas veces tú y yo vamos a tener que asumir riesgos. Hay riesgos que tenemos que asumir por la palabra de Dios para que Él se glorifique en nuestra vida. Cuando en el trabajo te digan, tienes que hablar mentira para cerrar este contrato y esta venta, y tú vayas a la palabra, yo no voy a hablar mentira. Y cuando tú asumes el riesgo de no hablar mentira y te pueden cancelar porque decidiste por Dios no hablar mentira, asegúralo que en menos de lo que tú piensas va a venir una nueva promoción en tu vida mejor que el que tenías. ¿Tú sabes por qué? Porque yo obedezco la palabra de Dios. Cuando esta viuda dijo, te voy a dar a ti primero, y obedeció, ¿qué sucedió? El aceite no cesó y tuvo abundancia y riqueza. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, entramos en una temporada nueva. Mira que dice Santiago 1, 22, 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando la palabra dice bienaventurado, doblemente bendecido. Y cuando obedecemos la palabra, es decir, y la ponemos en práctica, hay una recompensa que va detrás. Por eso no puedes dudar. Vea la palabra. Tienes que tomar una decisión en tu vida. Consulta la palabra. Tienes que decidir algo.
Y tienes que decidirlo. Ve a la palabra. En la palabra es el manual que tú y yo tenemos para saber qué decidir, cómo responder y cómo actuar. Amén. Número 3, permanecer. Cuando vemos el permanecer, permanecer es una actividad que tú y yo hacemos de forma continua. Permanecer no tiene que ver con algo que tú y yo lo hacemos una sola vez. Permanecer es cuando tú y yo estamos firmes y con una convicción clara de lo que hacemos. Amén. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra, estamos diciendo que somos como la parábola del sembrador, que cuando cae en la buena tierra y permanece. Cuando tú y yo meditamos en la palabra, obedecemos la palabra y permanecemos en ella, le estamos diciendo a Dios, aunque pase lo que pase, tu palabra no va a pasar. Aunque yo viva lo que yo esté viviendo, yo voy a permanecer firme porque tu palabra dice. Tu palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que ha mendigado el pan. Tu palabra dice que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi refugio. Aunque yo no vea el milagro, aunque yo no vea la salida, yo voy a permanecer en tu palabra. No voy a llorarle a Satanás, no le voy a llorar a la almohada, no le voy a llorar a la circunstancia. Voy a orar, voy a declarar la palabra, voy a permanecer en ella, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que Él me va a levantar del pozo, porque yo sé que voy a comenzar a vivir la temporada más grande que en mi vida yo he vivido, porque yo sé que mi familia entra en una temporada nueva. Pero tenemos que creerlo, permaneciendo ¿en qué? En la palabra. ¿Y por qué permanecer? Por esto, una pareja prueba a Dios con las finanzas y se le revela y meditan en el diezmo. Y meditaron en esa palabra y obedecieron la palabra y diezmaron. Y automáticamente, porque está escrito, y lo vimos en los Salmos, que hay una herencia, hay una bendición por hacer lo que dice la palabra. Y esta pareja empieza y recibe su bendición. Y recibieron la bendición del diezmo y financieramente. Pero, de repente, dejaron de hacerlo. Porque vino la crisis y en medio de la crisis no diezmaban, no ofrendaban. ¿Qué pasó con esta pareja? No permaneció en la palabra. Y cuando yo te digo permanecer en la palabra, no es solamente en la temporada buena. Porque permanecer en la palabra cuando todo está bien es excelente. Pero permanecer en la palabra cuando viene la crisis, ahí el problema. Permanecer en la palabra cuando vienen las emociones, ahí el problema. Permanecer en la palabra cuando todo no te sale bien, ahí es el problema. ¿Usted ha visto la película, ¿cómo que se llama, amor? La de los gigantes de acero. Que son como de unos de boxeo, de unos robots de boxeo. ¿La han visto? De que no ven película ustedes. Oye, Gustavo. Sí. ¿Se acuerda de esa película? Es vieja, pero se acuerda. Y el robot protagonista es un robot diseñado no para golpear, sino para recibir. Y al final es el robot que gana y al final el que crece. Pero cuando tú permaneces en la palabra, no importa cuánto el enemigo te quiera golpear, tú vas a permanecer firme. Ese robot, recuerdo, le daban y se volvía y se paraba. Le daban y se volvía y se paraba. Así tienes que ser tú. Permanezco firme. Aunque yo no vea nada, aunque yo no vea el milagro, voy a permanecer porque yo lo voy a ver. Hay personas que tienen una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y de repente su vida cambia. Meditan en la palabra, tienen un encuentro en la presencia, le entregan su vida a Dios y todo lindo con Dios. Vienen el próximo sábado, comienzan a experimentar la presencia de Dios, su relación con Dios crece y de repente viene un problema, lo cancelan del trabajo, viene crisis, problema con su mamá y su papá y de repente sueltan a Dios. No permanecieron en la palabra porque vino una tempestad y te sacó. Vino una crisis y te sacó. Cuando tú y yo no permanecemos, vamos a ser una presa fácil. Porque cuando tú y yo somos jóvenes, que nos dejamos lidiar por nuestras emociones, no por lo que dice la palabra, vamos a ser inestables.
Vamos a hacer una caña endeble. Vamos a hacer un Simón, donde ya Dios dijo hace rato que tú eres un Pedro. Dios dijo hace rato que tú eres un Pedro. Satanás te sigue diciendo Simón, pero tú tienes que creer que ya tú eres un Pedro. Miren que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Lo leemos nuevamente. Vamos a leerlo juntos todos, ¿le parece? Vamos. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Quién de aquí quiere que Dios lo bendiga en una sola cosa? Ok. Ahora vuelvo y voy a hacer otra. ¿Quién quiere que solamente Dios lo bendiga en la finanza, pero no en el matrimonio? ¿Quién quiere ser bendecido en todo? De la única forma que vamos a ser bendecidos en todo es cuando permanezcamos en su palabra. ¿Por qué dice que pidan todo lo que quieran si mi palabra permanece en ustedes? Cuando permanecemos en Él y en su palabra, podemos pedir lo que nosotros queramos pedirle y Él nos lo va a dar. ¿Usted quiere saber por qué? Le doy el secreto de ese versículo. Se lo suelto. Yo lo iba a coger para mí solo cuando el pastor lo puso aquí, pero yo se lo voy a decir. Lo que sucede es porque la persona que permanece en su palabra sabe cómo pedirle a Dios y cómo orar. Yo me lo iba a coger para mí solo, pero se lo quise compartir. Cuando la persona sabe cómo orar y cómo pedir, tiene todo lo del cielo a su favor. Y usted me dirá, ¿cómo así, anciano? Anciano, venga acá. Póstrese aquí y ore. Lo que sucede es que cuando él ora con la palabra, cuando él busca a Dios con la palabra y le dice, Abba, en el cielo, Dios dice, uy, me llamó. Cuando él dice, Señor, que venga a tu reino donde yo estoy, uy, eso lo dije yo. Cuando él dice, Señor, tu palabra dice que por tu llaga somos sanos, trae la sanidad que necesita mi cuerpo. Uy, sí, eso yo dice en mi palabra. Y yo tengo que operar porque Él está operando a través de lo que yo dije. Él no está orando el libro Nacho. Él está orando mi palabra. Por encima de todo está mi palabra, dice Dios. Entonces eso es lo que sucede. Y cuando yo leí este versículo y esta revelación que nos dio el pastor, de que podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho, es porque cuando tú y yo sabemos orar. Y me llevó a Primera de Crónicas 4, 9, 10. Y habló de Jabes. Y dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Oiga esto, sobresaliente. El cual su madre llamó Jabes, diciendo, porque cuando lo di a luz en dolor. Y póngale cuidado al 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántas veces en la Biblia podemos ver que a la primera al orar, sin muchas situaciones, Dios responde de forma inmediata? Y Jabes accedió a lo eterno. ¿Pero por qué? Porque supo qué orar, cómo orarlo y sabía la palabra. Él sabía quién le pidió y él sabía lo que pidió.
Claro que Dios no te va a bendecir con el matrimonio, con el esposo. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que le estás diciendo a Dios, ay Dios, tráeme un esposo con 18 de brazo, con cuadrito, que la camisa se le marque. O en el caso contrario, tráeme una esposa con curvas, que se me vayan los ojos con ella. Y Dios te va a decir, yo no oro desde la lascivia. Yo no voy a orar. Esa no es la respuesta que yo quiero. Yo no te voy a bendecir con lascivia. Cuando tú aprendas a orar, cuando tú aprendas a pedir, yo te voy a dar la mujer virtuosa que tú necesitas y a ti yo te voy a dar el sacerdote que tú necesitas. Amén. Mire que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperará todo tu camino. Cuando tú guardas la palabra, meditas en ella, la obedeces y permaneces en ella, todo te saldrá bien. Como dice la palabra, el bien y la misericordia te va a seguir persiguiendo todos los días. Por eso, cuando tú ves al pueblo que caminaba en el desierto, la presencia iba con ellos de día, con una nube, de noche una columna de fuego, maná del cielo. No había crisis. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Cuando tú permaneces en la palabra, tú sabes cómo orar a Dios, tú buscas a Dios por medio de su palabra, la respuesta del cielo viene a tu vida sin esfuerzo, porque tú vas a tener una conexión directa, no hay intermediario, tú y tu Padre Celestial. Y para finalizar, quiero mencionarte algunas razones por las cuales la palabra de Dios es importante en tu vida. Número 1, la palabra te salva. Mira que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que no te oyeren. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra nos salva. Número 2, la palabra te prospera y te hace dar frutos. Salmo 1, 2, 3. Sino que la ley de Jehová está su delicia. Dice el 2, y en su ley medita de día y de noche. Dame el 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra, vamos a prosperar y a dar frutos. Por eso, tienes menos de 6 meses en el trabajo y ya te promovieron. ¿Por qué? Porque das fruto, porque has permanecido en la palabra, porque buscas a Dios, porque no sustituiste a Dios por el trabajo, porque supiste que el trabajo fue una bendición dada por Él y tú vas a permanecer firme y fiel al que te dio el trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando abandonamos al que nos bendice y nos quedamos con el trabajo, perdemos la bendición y no damos fruto. Pero cuando permanecemos en su palabra, damos fruto. Número 3, la palabra nos limpia. Juan 15:3. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os es hablado. Cuando tú y yo permanecemos en la palabra, caminamos en santidad, somos limpios delante de ellos, no nos contaminamos. Número 4, la palabra nos santifica. Juan 17:7. Te lo estoy reforzando con la palabra para que no crea que no lo inventamos. Amén. Juan 17:7. Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando tú y yo caminamos en la verdad, que es la palabra de Dios, caminamos santificados. Sí, para el mundo es una locura. Para el mundo tú decir que no es una locura. Para el mundo estamos quedados por lo que estamos decidiendo. Pero cuando tú y yo sabemos el galardón que tenemos por permanecer firme y santificado, decimos, voy a permanecer firme, santificado, porque tu palabra lo dice. 5, la palabra te hace fuerte para resistir al diablo. Primera de Juan 2, 13, 15. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. Oiga, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Cuando conocemos a Dios, cuando permanecemos en su palabra,
Él no hace resistir al diablo. Más adelante lo vamos a ver con Jesús. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Resistió al diablo, ¿cómo? Con la palabra. 6. La palabra te guía. Salmo 119, 105. ¿Usted se acuerda lo que estoy leyendo los salmos? Y usted sabe cuando me toca leer el 119. Ya usted sabe. Son varios versículos. Mire que dice el 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios me guía, me ayuda a tomar las decisiones correctas. No es algo a la suerte, no existe la suerte. Así existe propósito, fundamento. ¿Dónde están? En la palabra. 7. La palabra te abstiene ¿de qué? Del pecado. Salmo 119, 11. Vamos, que le vamos bien. No lo deje caer. Eso. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando un joven conoce la palabra de Dios, el pecado no es una opción. Cuando un joven conoce quién él es mediante la palabra, él le dice a la tentación: ay, tentación, conmigo no. Busca a otro que conmigo no, porque yo sé para dónde yo voy. Y donde yo voy no me va a detener el pecado. Y número 8, la palabra te madura y te prepara. Y con esto quiero cerrar. Adán y Jesús. Adán lo tenía todo. En el Edén lo tenía todo. No le faltaba nada. Y le falló a Dios. Jesús estaba en el desierto con necesidad y permaneció firme. ¿Qué me dice este acontecimiento? Que no es el lugar, son mis decisiones. ¿Por qué Jesús pudo permanecer? Porque conocía la palabra. ¿Por qué Jesús pudo decidir correctamente frente a la tentación? Porque conocía la palabra. ¿Dónde tuvo Adán? Que cuando la serpiente vino a través de Eva, no buscó la fuente, no buscó la palabra. Se quiso justificar porque fue culpa de Eva. Pero Jesús dijo: escrito está. Y Satanás insistió con Jesús. Satanás le tiró una, le tiró otra, y Jesús permanecía en la palabra. De la única forma de que tú y yo vamos a salir de la condición en la cual estamos y de las tentaciones y de las circunstancias que estamos viviendo es permaneciendo en la palabra. Esto no son temas que nos lo hablan a nosotros los jóvenes. Cuando a nuestros pastores Dios le da un tipo de tema que tenga secuencia inclusive, es que Dios tiene una premura con nosotros porque entendamos lo que quieren enseñarnos. Tú y yo como joven tenemos que permanecer en la palabra. Te lo está diciendo un joven igual que tú. Tenemos que permanecer en ella porque es la única vía para lograr lo que queremos lograr. Y sí se puede. Se puede vivir una vida como joven, feliz, con prosperidad, permaneciendo en la palabra. Sí se puede vivir una vida teniendo amigos, saliendo, pero permaneciendo en la palabra. Sí se puede vivir una vida de salir, de ir al cine, pero permaneciendo en la palabra. Sí se puede vivir una vida como un buen profesional, pero permaneciendo en la palabra. Pero tenemos que decidir permanecer en la palabra de Dios. Yo le vengo a hablar a los jóvenes que hoy deciden, en medio de lo que estén viviendo, hoy yo prefiero permanecer en la palabra de Dios. Vamos, ponte de pie. Y Ramamama Socoboya. Y Suturrucumo Samanda. Hoy yo sentía, mientras preparaba el mensaje que nos compartió el pastor Miguel, como muchos de nosotros estamos atrapados por circunstancias, crisis financiera. No lo dejen caer, chicos, no lo dejen caer. Crisis financiera, heridas emocionales, problemas familiares, raíces de amargura, situaciones. Y Satanás nos bombardea continuamente y creemos en la mentira del diablo.
Y es todo porque nos apartamos de la palabra. No sacamos tiempo para orar, no sacamos tiempo de intimidad. Y cuando vamos a la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, lo que vamos es a llorarle a Dios. Y joven, yo te voy a decir algo. Dios no se deja, Dios no se mueve por tus lágrimas. Dios no se mueve porque te cancelaron del trabajo y no tienes cómo pagar la renta. O Dios no se mueve porque te están llamando del banco y hay que pagar la tarjeta de crédito. Dios no se va a mover por esas emociones. Dios se va a mover cuando te vea en tu lugar secreto, tú clamando a la verdad y clamando su palabra. Porque cuando Jesús dijo, aparta de mí esta copa, Él dijo luego, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando permanecemos en su palabra, vamos a ver la respuesta del cielo. Hoy yo quiero que tú hagas un compromiso con Dios y hagas esta oración de compromiso. Esta oración en la cual tú vas a empezar nuevamente en permanecer en esa palabra. Repite conmigo, con fe, que el diablo lo escuche. Padre Celestial, en este día hago un compromiso de atesorar tu palabra, de meditar en ella, de obedecerla, de permanecer en ella, de día y de noche. Señor, hago un compromiso de llenarme con tu palabra. Hoy conozco mis derechos como hijo, porque leeré tu palabra. Te conoceré porque voy a leer tu palabra. Ayúdame a permanecer en tu palabra por encima de la crisis. Señor, perdóname si me había distraído, si no estaba dentro de mis prioridades. Lléname de pasión para deleitarme en ella, como decía David. Gracias, Dios, porque a partir de ahora viviré por la palabra. Cuando vengan los ataques, podré contrarrestarlos con la palabra. Gracias, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena, todo obstáculo que no nos hacía permanecer en tu palabra. Bajo la autoridad que hay delegada sobre mi vida, declaramos que vienen nuevos tiempos donde tus jóvenes meditarán, obedecerán y permanecerán en tu palabra. Hoy, Señor, se marca un antes y un después, porque se levanta a aquellos que será tu palabra su deleite. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te adoramos, hoy te glorificamos. Vamos a adorarle juntos, adoremos juntos. Vamos, adórale. Dale gracias. Dale gracias por su presencia. Mientras adoras, se rompen las cadenas. Esas cadenas que no te hacían permanecer en su palabra, hoy se rompen. Hoy eres hijo e hija de Dios. Su identidad está en ti. Hoy adoptamos la disciplina. Hoy tenemos el hábito de lectura de la palabra. Gracias, Señor, porque entramos en los